Como hay muchos sueldos, suprimimos a los congresistas. No puede ser que porque hay excesos que algunos cometen, se acabe con la institución. Desde hoy, por lo tanto, si no hay flagrancia, no se podrá disponer de una detención preliminar. La Fiscalía y los expertos califican que esta es una norma que perjudica, sin duda, la lucha contra el crimen organizado. La presidenta Boluarte estaba en la capacidad de observar esta ley y de permitir que haya una nueva reflexión a la luz, sobre todo, de las consecuencias que puede tener esta ley. Necesitamos endurecer nuestro sistema legislativo para hacer frente a una delincuencia que nos amenaza cada día más, y acá estamos ante lo contrario. Esta es una norma que ya ha sido promulgada. El día de hoy no ha sido materia de observación, lo ha tramitado la Comisión de Justicia, y el sentido de esta norma es también digamos, la defensa de la presunción de inocencia, pero también el detener un poco los excesos que se han dado. Vemos que en el sistema de justicia, por el solo dicho del fiscal, una persona es detenida y preliminarmente, como ha ocurrido, por ejemplo, el caso reciente del señor Lozano, ¿no? Él ha sido detenido preliminarmente y luego puesto en libertad de manera casi inmediata, en 3 o 4 días. Porque el mecanismo funciona. Claro, sí, claro, pero igual esa persona es detenida y seguramente se determinará, no sé, su inocencia o su culpabilidad, pero es detenida, y eso ha ocurrido en muchos de los casos, y hemos visto especialmente en los temas políticos, en los temas en donde se detiene y luego después de manera inmediata, casi a los 3, 4 o 5 días, es puesta en libertad. Claro, pero ha dicho 2 palabras claves. Ha dicho una, que hay detenciones y que prácticamente de manera inmediata se pone en libertad, lo cual, reitero, demuestra entonces que el mecanismo funciona. Es decir, a uno lo detienen, uno aclara la situación y finalmente presenta los documentos que se requieren y sale. Cuando es en flagrancia, no hay ningún problema. Correcto, eso opera y va a seguir operando hasta, pero la gran delincuencia, Patricia, no necesariamente es capturada o detenida en flagrancia. La gran delincuencia, el crimen organizado, es producto de una investigación muy larga, muy profunda, que toma meses para realizar operativos de inteligencia. Sí. Entonces, de pronto, el delincuente de cuello y corbata está sentado en su oficina y con las pruebas en la mano el fiscal dispone una detención preliminar. Eso no se va a poder hacer. Pero lo que sí realmente subsiste, y creo que es el mecanismo adecuado que deben de tomar finalmente tanto la Fiscalía para solicitarlo y el Poder Judicial para aprobarlo, es la prisión preventiva. O sea, la prisión preventiva no se ha eliminado. La prisión preventiva subsiste. En realidad lo que se está haciendo acá es Fiscalía, Poder Judicial, revisen en qué casos corresponde la prisión preliminar y que no haya realmente un exceso como lo hemos visto hasta ahora. Entonces, la prisión preventiva funciona perfectamente en el caso en el que mencionas respecto a que hay una investigación y producto de esa investigación efectivamente se determina que ese grupo de personas que forman parte de ese crimen organizado, de una banda o lo que fuere, pueden efectivamente tener prisión efectiva porque se trata de indicios razonables que el juez ha evaluado. Y para eso, ¿qué se dicta? Prisión preventiva. Es decir, ya no va a haber prisión preliminar, va a haber prisión preventiva, pero la prisión preventiva subsiste, o sea, no se ha eliminado. Sí la entiendo, pero la preliminar tiene un sentido de existencia. En los casos de flagrancia. En los casos de flagrancia, efectivamente, prisión preliminar de manera inmediata. Pero el violador de Villa María del Triunfo no se le capturó en 48 horas, de manera que no califique como flagrancia. No se le hubiera podido poner si hubiera sido detenido hoy. Al violador de Villa María del Triunfo y a las personas que son, digamos, pasan 2 o 3 días y ya no están dentro del periodo de flagrancia, perfectamente corresponde a la prisión preventiva. O sea, el fiscal solicita y el juez la concede. O sea, digamos, ese es el único cambio que se ha... No, pero la prisión preventiva requiere otros procedimientos mucho más largos. No se puede imponer con urgencia, como ante un caso
como este violador de Comas o muchos otros. Usted habla sobre la prisión preventiva, pero hemos visto muchos casos de prisión preventiva que ha sido también anulada por decisión de la justicia. Es decir, excesos y errores habrán sido. Seguramente. Es como hay muchos sueldos, suprimimos a los congresistas. No puede ser que porque hay excesos que algunos cometen se acabe con la institución. ¿Puede reformular usted por qué le parece útil para combatir la criminalidad y la delincuencia que renunciemos a una figura legal que existe en todos los países del mundo, por muchos errores que se puedan cometer en base a ella? En realidad existen algunos serios problemas en la justicia y vemos que en la mayoría de casos de detención preliminar lo que ocurre es que son puestos en libertad de manera casi inmediata. O sea, eso lo hemos visto ya en el último caso, en el señor, por ejemplo, Lozano, que salió a los 3 días y la verdad no sé si es culpable o no, pero en realidad existen otros mecanismos y los mecanismos son que por ejemplo, que el juez determine a través de un pedido de la Fiscalía y no en este caso por el simple dicho de la Fiscalía y una aprobación rápida del juez y un mayor análisis que se pueda detener preliminarmente a una persona. O sea, claro, lo que se dice es, pero a los 2 días, 3 días ya la persona sale en libertad. Pero la presunción de inocencia, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que son detenidas arbitrariamente y finalmente esas personas son conducidas en Marroquín? ¿Y dónde queda realmente el honor de esas personas? Y lo hemos visto en varios casos, lo hemos visto inclusive en detenciones preliminares preventivas inclusive, en donde ha habido un abuso al margen de las situaciones que en efecto han existido de abuso, hay un tema de equilibrio de poderes. Tenemos, para ir cerrando este tema, el vocero del Ministerio Público, el doctor Víctor Cubas, ha dicho que la Fiscalía está evaluando presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el Congreso por las leyes que modifican el Código Procesal Penal. El tema de fondo es quién decide cuándo un juez abusa o cuándo un juez actúa correctamente. Si la decisión, es decir, si el visto bueno va a ser requerido del Congreso, o el Congreso dice porque hay jueces malos, le voy a quitar atribuciones al juez, sí habría un problema de vulneración de la independencia de poderes. Pero ese tema aparentemente va a terminar en el Tribunal Constitucional. Y es lo correcto, Mávila. O sea, yo creo que cuando existe, digamos, alguna duda sobre los visos de constitucionalidad de una norma, para eso tenemos dentro de nuestro sistema democrático la posibilidad de ir a un tribunal que finalmente es el dirimente de estas controversias, que es el Tribunal Constitucional. Si efectivamente ocurriera eso y el Congreso hubiera digamos, hecho abuso de sus prerrogativas a efectos de legislar, entonces tendrá que el Tribunal Constitucional determinarlo. Otra cosa que llama la atención es que esta eliminación de una figura penal importantísima se produce como de una manera camuflada al interior de una ley que quiere fortalecer el rol de la policía. Si tienen tanta conciencia de que es una reforma importante, ¿por qué no le ponen un nombre que designe directamente lo que quieren hacer ustedes, congresistas, en vez de estarla metiendo en un artículo que hubiera podido pasar desapercibido? ¿Qué manera de legislar es esta? Bueno, en realidad los dictámenes vienen de la Comisión de Justicia. La Comisión de Justicia los plantea y luego en el Pleno del Congreso se puede en alguna forma reformular, pero inclusive la técnica legislativa, efectos de denominar una norma como tal, viene también de las áreas administrativas del Congreso.